Hola amigos, en el presente video les hablaremos sobre la violencia de género contra las mujeres en relación al desarrollo social, desigualdad y pobreza presente en el Ecuador. Nuestros expositores son Gabriela Chifla, Rubén Flores, Elías Pazmiño y quien les habla, Ruth Paredes. La violencia ejercida contra las mujeres y niñas en el ámbito familiar, laboral, educativo, político o comunitario constituye una violación de los derechos humanos que atenta contra la libertad y pone en riesgo la integridad física, emocional, sexual y la vida de ellas. Se trata de un problema social de gran magnitud que afecta a las mujeres de todas las edades, culturas, etnias, religiones, ideologías y sectores socioeconómicos, con efectos devastadores para sus vidas, las de sus hijos e hijas y para su entorno familiar y social. Son varias las razones por las cuales reducir la desigualdad es clave para avanzar en el desarrollo sostenible. La persistencia de la pobreza y de altos niveles de desigualdad no solo conllevan costos personales para quienes la sufren, sino que también en términos sociales y económicos afecta a la sociedad como un todo. La igualdad de género y la autonomía física, económica y política de las mujeres constituye un eje central de la propuesta de desarrollo con igualdad de la CEPAL y forman parte de sus diagnósticos sobre la desigualdad social. Las desigualdades de género están asentadas en una división sexual del trabajo que asigna a las mujeres la responsabilidad primaria por el mantenimiento del hogar y el cuidado de los hijos y otros pendientes. De ahí derivan una serie de desventajas experimentadas por las mujeres con relación a los hombres, entre ellas una muy desigual carga de trabajo doméstico no remunerado, una marcada brecha de participación laboral, tasas de desempleo e informalidad más elevadas. Las mujeres sin autonomía económica también son más propensas a sufrir violencia de género y a tener menos oportunidades de salir del círculo de violencia y pobreza. Asimismo, la desigualdad de género se interrelaciona con otras múltiples e interconectadas formas de discriminación contra las mujeres en toda su diversidad. Las asentadas brechas de género en el peso de ingresos sobre los ingresos totales revelan las mayores dificultades de inserción de las mujeres en el mercado. En el siguiente video abarcaremos temas como la vulnerabilidad, la discriminación, la violencia sexual, el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género y la violencia de género en general y a nivel. En el presente tema trataremos acerca de la violencia de género contra las mujeres, considerándolo como un aspecto fundamental, ya que vivimos en una sociedad en donde no se respetan los derechos que debemos ejercer cada uno como ciudadano, evitando gozar de una vida digna y plena a causa de nuestros errores. Uno de los problemas que podemos ver en nuestro entorno es en el caso de niñas, mujeres y adultas, sobre las cuales se viola su integridad, ya puede ser esta física, emocional o sexual, y por otro lado también se puede ver la violación de su libertad, causando así una desigualdad y discriminación en nuestro contexto social. El resultado de una sociedad desigual se debe a la construcción de sociedades y culturas desde hechos pasados, en donde se han distribuido el mayor dominio a los hombres, sin considerar que las mujeres somos capaces para desarrollar diferentes actividades al igual que los hombres. En el Ecuador podemos ver que una de cada 6 mujeres de 15 años en adelante sufre diferentes formas de violencia. Estos pueden ser de manera psicológica, emocional, atentando así contra la dignidad y autoestima de la persona. También la violencia sexual, en donde una de cada 4 mujeres vive este tormento. Y también la violencia patrimonial, a causa de la pérdida de instrumentos de trabajo. Pero también podemos decir que la mayor parte recae sobre la violencia patrimonial y también la violencia sexual. En cuanto a la violencia sexual, esta infiere a la imposición de las relaciones sexuales a través de la amenaza, el acoso en la víctima, y esta es la más brutal expresión de desigualdad que podemos ver en nuestro ámbito social. Este puede rodear a la víctima ya sea en su ámbito privado, familiar, público o también comunitario, por lo cual todas las mujeres estamos expuestas a esta situación.
situación, y esto puede afectar en nuestra vida ya sea físicamente, sexual, psicológica, también en nuestra vida social y a su vez puede poner en riesgo la vida de la propia víctima. Como consecuencia de los diversos factores en la incidencia de la violencia contra las mujeres, a partir del año 1990 en Ecuador se ha disminuido, especialmente en la sierra rural, ya que ha alcanzado una ligera ventaja, reduciendo así desigualdades debido a una inversión pública, la cual incluye el derecho de todos los ciudadanos para lograr un cambio, concientizando una vida libre, adoptando medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda violencia. La violencia por parte de la pareja o expareja. Los principales agresores en las distintas violencias de género, hallamos que en todos los casos la mayor proporción recae en los hombres con quienes las mujeres tienen o tuvieron una relación sentimental. Las 3/4 partes de las mujeres señalan como responsables de las agresiones a sus actuales o anteriores esposos, novios o convivientes, los que ubica el espacio familiar y de las relaciones de pareja como el principal ámbito en que se violentan los derechos de las mujeres. En estas varas podemos recalcar los diferentes tipos de porcentajes con discapacidad y sin discapacidad, en las que hablaremos de las mujeres que han sufrido violencia de género de cualquier persona por discapacidad y tipo de agresión en el 2011. Física, con el 43,1% con discapacidad y el 37,9% sin discapacidad. Patrimonial, el 26,7% con discapacidad y el 16,4% sin discapacidad. Sexual, con el 34,6% con discapacidad y el 25,4% sin discapacidad. Psicológica, con el 61,4% con discapacidad y el 53,7% sin discapacidad. Cualquier tipo, 67,9% con discapacidad y el 60,4% sin discapacidad. Porcentajes de mujeres que han sido violadas o forzadas a tener sexo por provincias en el 2011, ya que al Ecuador lo dividimos por sus diferentes regiones: insular, costa, sierra y oriente. Insular, Galápagos con el 6,71% a 6,8%, costa, Manabí con el 2,9%, Guayas con el 6,81% a 7,2%, Sierra, Pichincha con el 8,71% a 9,1%, Azuay con el 6,21% a 6,7%, Oriente, Pastaza con el 9,11% a 10,5%, Sucumbíos con el 6,81% a 7,2%. Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género de su pareja por provincias en el 2011. En Galápagos con el 38,6% a 41,9%, Manabí con el 36,1% a con el 38,5%, Guayas con el 42% a 44,4%, Pichincha con el 53,6% a 55,8%, Azuay con el 53,6% a 55,8%, Pastaza con el 57,1% a 63,7%, Sucumbíos con el 38,6% a 41,9%. Distribución geográfica de la violencia de género. Tenemos dos aspectos importantes. El primero es la mayor incidencia de violencia hacia las mujeres, que la encontramos en la sierra y en la Amazonía. En la sierra, debido a que se pudo notar que los indígenas maltratan mucho a sus mujeres. En cuanto a la menor incidencia de violencia hacia las mujeres, la encontramos en la costa y en Galápagos. Pero no solamente nos vamos a enfocar lo que es en el Ecuador, también nos vamos a enfocar en América Latina, porque todo esto viene a constituir un problema no solamente socioeconómico, también político. Político, ¿por qué? Porque en sí no engloba todos los derechos que una mujer necesita para ser libre. Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género de cualquier persona por etnicidad y tipo de agresión en el 2011.
Como podemos ver, aquí se puede constatar que la violencia física más se produce en la raza indígena, está de color azul oscuro. Lo que es la violencia psicológica, que la encontramos de color celeste, que la encontramos más alto en la raza afroecuatoriana. De igual manera, en la raza afroecuatoriana hay mayor incidencia de violencia sexual y patrimonial. Pero si observamos un poco más, la raza montubia, mestiza y blanca no está por muy abajo de los otros niveles que se les ha presentado. Es decir, entonces nos encontramos en un problema que todos nos debemos enfocar para resolverlos y desarrollarnos como una sociedad. La violencia a las mujeres por su expareja u otros. Tenemos dos factores importantes. El primero es el factor económico. El primero, las mujeres con necesidad que vienen a ser muy maltratadas por su expareja. Uno de los principales aspectos es, por ejemplo, al exigir el tribunal para que paguen o una pensión que les ayude a subsistir a ellas y a su hijo. Estables, aquellas mujeres estables que ya tienen un sustento económico que les permite desenvolverlo por sí solas. En cuanto a los factores de educación, hay que entender que una mujer que tiene niveles altos de educación es mucho más respetada que otras personas que tienen niveles bajos de educación. ¿Por qué es respetada? Porque en sí la información que tiene y la sabiduría que una mujer tiene puede transmitirle y hacer entender a las demás personas lo que está mal y lo que está bien. Por lo tanto, tiene un mayor respeto en una sociedad. Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género de cualquier persona por provincias en el año 2011. En este mapa del Ecuador nos muestra el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género. Como vemos, el color verde muestra el menos porcentaje de violencia de género en las provincias de la costa y de el oriente. Más el color rojizo o naranja nos muestra el mayor porcentaje que presenta violencia de género en el Ecuador. Como vemos, una de las provincias con más violencia de género es Morona Santiago, Pichincha, le sigue Tungurahua, Pastaza, Zamora Chinchipe, Azuay y Cañar. Conclusiones, logros y desafíos. La violencia de género contra las mujeres constituye un problema social de gran magnitud, ya que 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas de 15 o más años ha sufrido una o más agresiones físicas, psicológicas, sexuales y patrimoniales por el hecho de ser mujer. La violencia afecta a las mujeres de todas las edades, de los diversos grupos étnico-culturales, de todos los sectores socioeconómicos y de las distintas regiones del país. Los perpetradores de la violencia de género son diversos y están presentes en todos los ámbitos del quehacer social. Sin embargo, la mayor parte de perpetradores son familiares, allegados y conocidos de las víctimas. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 propuso reducir la violencia contra las mujeres. Es necesario redoblar esfuerzos y multiplicar acciones para lograr ese objetivo. Se requiere avanzar hacia la institucionalización del Plan Nacional para erradicar la violencia de género, asegurando el trabajo interinstitucional y la asignación de recursos para trabajar sobre estos ejes. En conclusión, es fundamental que se dé prioridad a la prevención de la violencia de género, para lo cual hay que ampliar y fortalecer el trabajo para modificar los patrones socioculturales que fomenten la violencia, incluya los medios de comunicación, universidades. Desarrollar mecanismos para la participación del movimiento de mujeres, de las organizaciones de derechos humanos, de defensa de la niñez y ONG.